La lectura bíblica para este día la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí la palabra del Señor. El texto base para el día de hoy está en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tenemos frente a nosotros una de las declaraciones escriturales que mayor preocupación trajo, no solamente a los incrédulos, sino también a los creyentes de todos los tiempos. Indudablemente que, frente a ella, debemos declarar nuestra incapacidad para comprender el tremendo misterio de la encarnación del Dios eterno. Pero ello no es óbice, es decir, obstáculos, para que afirmemos con total seguridad que nosotros creemos textualmente lo que dice la Biblia, que el Verbo era Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, y que se humanó para efectuar la redención, como dice en el versículo 14. Pero no solamente esto, sino que también nos unimos a lo expresado por Juan, ya que vimos su gloria manifestada en nuestra vida cuando vino a salvarnos, morando en nosotros por el Espíritu Santo. Esta meditación completa lo dicho el día 11, puesto que si todavía no confesamos al Señor como corresponde, será porque no tenemos clara conciencia de su presencia en nosotros. En consecuencia, se requiere un repaso de nuestra experiencia salvadora. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Si ha ocurrido así, no olvidemos que es necesario testificar al mundo de esa fe con la misma seguridad que lo hacían los apóstoles, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido, como dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 2. De manera tal que una experiencia confirma la otra, como le ocurrió a Pedro y a Juan, cuando los hombres querían hacerles callar, pretendiendo que negaran el encuentro vital que habían tenido con el Señor Jesucristo. En ese caso su respuesta nos confirma que no podían dejar de decir aquello que habían visto y oído, como dice en Hechos capítulo 4,
los versículos 19 y 20. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué sucede con nosotros cuando se nos pide razón de nuestra fe?